creo que el dar algo de lo que sabemos para ayudar a jóvenes emprendedores es muy gratificante y está dentro de nuestro ADN además. Y está siendo una experiencia espectacular de intercambio de impresiones, de formas de hacer y de crear para ellos y para nosotros nuevos espacios en los cuales desarrollar nuevos proyectos, así que fantástico. Nosotros que somos del ámbito creativo siempre solemos fallar en el ámbito de vender, ¿no? Que es muy importante, casi tanto como lo otro, y no se nos da tan bien, entonces pensamos que podía ser muy interesante. Yo llevo ya 13 años trabajando en esto, pero sí que notaba que necesito modernizarme. Quería encontrar las herramientas que me hagan llevar una mejor gestión de mi trabajo y ser más eficiente. Sobre todo por la necesidad de saber qué pasos tengo que dar para iniciarme en todo en este emprendimiento y por cómo crear conexiones para crear contactos profesionales, porque ahí sí que es verdad que andaba un poco perdido y me parecía algo muy interesante. Porque yo estaba en un momento que, bueno, mi negocio está un poquito estancado porque ya llevo unos años, pero no avanzo y necesito que me ayuden un poco con la estrategia y esta oportunidad me pareció fabulosa. Representamos a la Asociación de Franquiciadores de Aragón y en este caso Tecalsa y la Mafia se sienta en la mesa participan conjuntamente en el programa organizado por AGE. Para la Mafia se sienta en la mesa es la primera vez que participamos y para nosotros nos crea bastante satisfacción el poder compartir con nuevos emprendedores nuestra propia experiencia y poder ayudarles a continuar en este largo camino. Desde Tecalsa también hemos querido ser mentores este año de este programa, ya que yo lo conozco personalmente porque fui mentorizada hace unos años y bueno, nos ayudó a ver desde otras perspectivas ciertos problemas que me surgían en mi día a día y ahora pues quiero devolver a otros jóvenes empresarios el tiempo que han dedicado a mí. Es mi primera vez que me presento y lo que me llevó a decidirme a participar fue, pues quiero consolidar mi empresa, quiero crecer. Nos apetecía a Enrique y a mí, juntos, pues tener la experiencia de vivir, el poder ser mentores, por lo que podamos ofrecer humildemente, que veremos lo que es, pero también por lo que podemos recibir. Ya en la primera sesión de hoy pues hemos recibido muchos inputs que te hacen pensar también sobre lo que tú haces en empresas consolidadas. Cuando emprendes, te encuentras que no tienes ni idea de los pasos que tienes que dar, entonces era una forma del mentorizaje, pues de coger experiencia con gente que sabe, que ha desarrollado sus proyectos y que pues, se pueden aprender mucho y te puede ayudar. Contar pues, con una empresa pues, muy consolidada como ya es Ibercaja, a nosotros que estamos empezando, aunque ya llevamos 3 años, bueno, pues nos es de una ayuda, pues, imagínate, ¿no? Nos es de una ayuda enorme. Llevamos ya 5 años como estudio y tenemos la necesidad de crecer un poco más y ampliar mercados, específicamente Madrid y Barcelona, que es donde se encuentran las mayores empresas de producción audiovisual. Creemos que el compartir experiencias con el entorno emprendedor y de los jóvenes empresarios de Zaragoza a nosotros como empresa nos puede enriquecer bastante, ¿no? Es abrir la ventana de nuestra compañía y dejar que entre aire fresco en forma de ideas y conceptos novedosos. Nosotros lo que queríamos es sobre todo potenciar nuestra idea de negocio, nuestro proyecto y sobre todo buscar pues, a través del mentorizaje de empresas como Ibercaja, por ejemplo, toda la experiencia que tienen y la visión que tienen, la visión comercial, pues un poquito esa experiencia, ese feedback y también que nos dijeran un poquito cómo veían desde un punto de vista externo nuestra propia empresa. En una charla y nada más conocerlo, que faltaban pocos días además, dije yo quiero participar en esto. Me parece un auténtico lujo poder contar con la experiencia de los mentores que me pueden indicar pues, cuáles son los fallos principales o pautas o tips para tener mejores aciertos. La directora es una persona muy activa, entonces pues siempre nos manda todo tipo de informaciones y este mentorizaje pues nos gustó mucho. Ya el año pasado nos quedamos con las ganas
y este año dijimos que bueno, queríamos reorientar un poco el proyecto, la empresa, y nos animamos a que alguien pues, con experiencia nos ayudara. Vi el programa y la verdad es que me pareció súper interesante el que nos puedan ayudar grandes empresas, a los empresarios que acabamos de empezar y llevamos poco tiempo, y como es mi caso que todavía estoy sola, pues tenemos temas que se nos escapan un poco, que no controlamos. Recibí la solicitud por parte de AG de poder colaborar en esta fase de mentoring, y dentro de lo que es la responsabilidad social corporativa de la empresa me pareció que casaba muy bien el hecho de poder compartir mis años de experiencia, ya bastantes, ya un viejote, con gente que bueno, pues está empezando proyectos. Anteriores mentorizados de este proyecto nos dan la idea de apuntarnos y decidimos apuntarnos e intentar beneficiarnos de la experiencia y los conocimientos de los mentores. El visionado del vídeo de anteriores ediciones encontré pronto la respuesta para participar en un programa donde se transmite ilusión, pasión. Numérico es la segunda vez que participa en este programa y bueno, pues el año pasado la experiencia fue la verdad que bastante gratificante porque nos ayudó pues a salir un poco del día a día, pararnos, ver según qué situación llevábamos en según qué puntos y pues a tomar decisiones, mejorar y tener perspectiva de la empresa desde otro punto de vista. Llevamos dos, esta es la tercera. Y la verdad es que es un programa que nos encajó desde el primer momento en que nos lo explicaron, que creemos que cada vez va además mejorando con la experiencia y nosotros lo vemos fundamental en el tejido empresarial de Aragón. Repetimos porque yo creo que se lo merecen, porque creo que es de justicia devolver a la comunidad parte del aprendizaje, las experiencias y el conocimiento que hemos ido adquiriendo. Y porque no olvidarlo, los mentores también recibimos mucho del mentorizado. Porque fue un beneficio tangible y real el que encontramos en la edición anterior y porque bueno, somos una empresa muy dinámica que siempre estamos planteando los nuevos retos y en esos nuevos retos que han surgido durante este año también pensamos que nos puede aportar muchas cosas. Pues yo creo que llevamos como 3 o 4 veces y bueno, una de las razones principales que nos hacen repetir es porque vemos una oportunidad de colaboración y de alianza con las empresas con las que tenemos el mentorizaje. Creemos que es súper importante poder compartir esa poca experiencia que nosotros tenemos con la gente que tiene mucha experiencia y que de alguna manera ha liderado empresas que están teniendo éxito y que están triunfando dentro del panorama aragonés. Es una obligación de las empresas consolidadas de Aragón apoyar a jóvenes emprendedores que tienen proyectos además muy interesantes y que podemos ayudarles a encauzar su línea de negocio y a darles cuantos consejos ellos necesiten. Para nosotros fue darle la vuelta completamente a la empresa, en el sentido de que bueno, pues expusimos todos los datos desde la parte financiera hasta la parte más productiva y de negocio, y eso nos ayudó bueno, pues a identificar problemáticas y a cambiar la toma de decisiones que solíamos hacer. Apostamos mucho por el nuevo talento y por apoyar y ver exactamente qué otras empresas están surgiendo, cómo podemos ayudarles, cómo podemos contarles cosas que nos han funcionado a nosotros y darles ese impulso para que crezcan y sobre todo también para que nos cuenten cómo ven el mercado y poder ver también qué alianzas podemos hacer. Pensamos que este año también podía ser una buena oportunidad para seguir aprendiendo, para seguir mejorando a nivel de lo que es gestión de negocio y luego lo que todo emprendedor ansia, ¿no? Que es poder tener pues, mayor red de contactos y facilitar ese acceso a mercado que también nos viene en esta fase de proyecto. Me parece muy interesante la iniciativa de mentorizaje y creo que es para mí muy bueno también el poder repetir y ayudar a otros equipos
porque al final estamos ayudando al tejido productivo de Aragón, ¿no? Y de alguna manera eso nos beneficia a todos. Cuantos más equipos, más gente joven crezca y ocurra y proyectos se den, pues al final mucho mejor para todos nosotros. Porque la experiencia del año pasado fue muy satisfactoria para ambos, tanto para mí como mentora como para el mentorizado. Además, este año he tenido la suerte de tener una mentorizada ya en un estatus de avance de su empresa ya, digamos, avanzado, maduro, y es un caso diferente. Porque fue una experiencia muy enriquecedora que Francisco también nos está aportando toda la metodología y toda su experiencia para poder levantar una empresa desde la nada. Si tu experiencia la aportas a gente que está comenzando, que está afirmando sus negocios, consigues acelerar esos procesos de crecimiento de empresas, incluso de creación de nuevos proyectos. Tu experiencia tiene que valer para algo. Si aceleras, nuestro entorno social mejorará bastante. Porque nos parece una oportunidad increíble de poder sentarnos con grandes empresarios de la tierra, que son un ejemplo para nosotros que estamos empezando, y bueno, pues poder sentarnos en la misma mesa a tomar un café durante varias sesiones, poder compartir en qué momento estamos, hacia dónde vamos y que nos dé su feedback, pues para nosotros es un privilegio. Cuando vas a ser mentorizado por una empresa de dimensiones como es Iberus Tecnología, pues siempre vas como a ver qué te vas a encontrar, pero la verdad es que han sido súper amables, muy cercanos, con ganas de ayudar y bueno, de verdad que creo que salimos con la idea de que vamos a aprender mucho, espero que mutuamente, pero por lo menos de nuestra parte muchísimo. Información, ideas, tendencias de un proyecto que están haciendo, y siempre para las empresas consolidadas el reto es pensar como el primer día que abriste, el tener la misma ilusión por captar el cliente número uno que el cliente 1 millón, ¿no? Me han dado opiniones tanto de los nuevos productos que queremos sacar como nuevas ideas de futuros productos. Me han dado mucha información sobre cómo lo están haciendo ellos y la verdad que ha sido muy positivo. El conocimiento, poco mucho que podemos tener y poder compartirlo con un joven empresario, pues para nosotros es algo importante y, ¿por qué no?, también como aprendizaje, porque al final aprendes de todo y cada experiencia es nueva y bueno, pues queríamos también que nos ayudasen a crecer, por lo menos personalmente. Podemos aprender mucho de los consejos que nos den en cuanto a tener un crecimiento sostenible. Afrontamos esta etapa con mucha ilusión, con mucho interés y de verdad que confiamos plenamente en que sea un aprendizaje muy enriquecedor para ambas empresas. Vienen con un método de gestión distinto, vienen con mucho empuje, con mucha fuerza, con ideas disruptivas, y a los que ya tenemos más tiempo en gestión y que estamos en empresas pues ya con una historia de éxito, pero una historia de muchos años, nos viene muy bien ventanas abiertas. Francisco nos ha aportado sobre todo experiencia en lo que es el diseño de un plan estratégico a la hora de tomar decisiones en lo que es en los primeros momentos de nuestra empresa, porque nosotros somos una startup que llevamos cerca de 1 año con el proyecto. Recibes muchísima energía, una visión diferente del mundo, que a veces tienes visiones muy sesgadas porque estás encerrado en tu propio mundo, y sobre todo la ilusión con la que se abordan los proyectos cuando estás empezando. Eso es algo que tienes que volver a revivir y que te carga las pilas para seguir adelante. Me cogió la cabeza y la agitó así, como quien dice, y conseguimos tirar de un hilo y poco a poco que se fuera desenredando todas las ideas que tenía en la cabeza, y no conseguía plasmar por mí solo. Entonces, poder contar con alguien al cual le puedas consultar o charlar es un recurso súper valioso. Hay cosas que se puede aprender de todo tipo de empresa, y por ejemplo una empresa más pequeña tiene que ser más ágil y tiene que pensar más en soluciones ágiles, y creo que es interesante para nosotros. Y por otro lado, nosotros somos una empresa muy grande y tenemos otras cosas que podemos aprender a las empresas más pequeñas. Nos están ayudando ellos a nosotros también a darnos cuenta de muchas cosas, y creo que la ayuda ha sido mutua en ese sentido. Ha coincidido también que una referencia en el sector de los medios de comunicación como es Ignacio, de la empresa Eneo, pues ha podido confiar en mi proyecto, en Dynamic TV,
y la verdad que me está aportando un feedback muy valioso, dando muchos consejos, asesoramiento y bueno, muchas ideas para implementar. Poder compartir, poder ser de ayuda a gente que quizás va un poco detrás de ti en el camino del emprendimiento, y a veces también un poco llenarte todavía o impregnarte de esa inquietud que se tiene al inicio, que quizás a veces la perdemos, y está bien un poco intercambiar momentos vitales para al final llevarnos un poco lo bueno de ambos, cada uno. Ha sido muy productiva para nosotros porque hemos acotado lo que es nuestro producto, lo que es también nuestro segmento, y muy importante, un segmento que nosotros no habíamos valorado demasiado, que eran las pymes. Hemos hecho un producto asequible a las pymes. Ha sido algo muy positivo. La verdad es que con Juan Luis hemos trabajado, aparte de temas de desarrollo de proyecto, temas de comunicación, de entender mejor a los compañeros y trabajo en equipo, y me parece también algo clave para el éxito de los proyectos. Nosotros también hemos aprendido mucho, y hemos disfrutado. Para aprender muchísimo, para crear un vínculo pues, muy cercano, y bueno, pues para que me haya dado una serie de claves importantísimas para seguir avanzando, seguir creciendo y seguir mejorando. Así que estoy muy agradecido. Este año nos parecía una buena oportunidad estar cerca otra vez de jóvenes talentos y jóvenes empresas que se están formando ahora mismo, porque de alguna forma nosotros también queremos como asociación apoyarles para crecer y que puedan tener pues quizás alguna financiación o ayuda para poder explotar su negocio. Es muy positivas, la verdad es que es gente que notas que se vuelca con el proyecto y te cuentan pues todas sus experiencias pasadas, que eso aporta muchísimo, y pues gente muy maja con la que te podrías ir de cervezas perfectamente. Lo normal es que aprenda más el mentorizado, porque en principio le aportas una metodología o unos conocimientos que has adquirido a lo largo de la experiencia, y también porque llevan menos años de carrera profesional. Tengo que decir también que yo estoy aprendiendo muchísimo, no sé si más o menos, es muy difícil de valorar, para mí es muy enriquecedor, y sobre todo siento que puedes aportar algo al ecosistema empresarial de Aragón. Creo que es esencial para los emprendedores que están empezando un proyecto nuevo o que quieren potenciar el que ya tienen, porque captar toda esa experiencia de los mentores, pues bueno, es esencial para implementarla en un proyecto y poder hacerlo crecer. Porque a la gente que estamos metidos en el día a día en las corporaciones, en las grandes empresas, nos da un aire fresco y una visión diferente de muchas cosas. Creo que es una ocasión única de tener en tu casa a un empresario de muchísimo recorrido que te puede dar una visión y una experiencia que de otra manera es imposible que obtengas. En los dos casos en que hemos hecho mentorizaje, y en el caso de Blipol HR Analytics, vimos un producto muy potente. Tanto es así que incluso vamos a adquirir un servicio porque lo vimos muy interesante, y de hecho estuvimos buscando en el mercado y nos convenció su producto. Es una experiencia de innovación abierta, o sea, te permite un flujo de conocimiento entre dos mundos muy diferentes, que es el mundo de las startups, de las empresas más pequeñas y además, en este caso, de jóvenes empresarios, ¿no? Y el mundo de las multinacionales, en este caso de empresas ya más consolidadas. Porque es una muy buena oportunidad, primero para conocer al tejido empresarial de Aragón desde el punto de vista de jóvenes empresarios, y porque nos nutrimos de la experiencia en este caso de nuestro mentor, igual que fue el año pasado, este año igual, y la verdad es que es una oportunidad muy buena y que recomendaría a todos los asociados. Está muy bien volver a ponerte en las carnes de alguien que está comenzando con un proyecto, porque en nuestro caso ya han pasado una serie de años, y volver a marcarte unos objetivos desde el inicio, crear un proyecto desde cero, la verdad que para mí ha sido quizá lo más interesante. Yo tuve la suerte de que al poco de empezar a trabajar gané responsabilidad y estaba más perdido que un pato en un garaje. Y tuve la fortuna de encontrar un mentor que me ayudó y consiguió acelerarme muchísimo mi trayectoria profesional, porque con su experiencia y con mis ganas de hacer las cosas, pues enseguida hubo buenos resultados. Y eso es lo que me gustaría compartir con Carlos. Para evitar
caer en errores, aunque yo sí que considero que el caer en errores es bueno para aprender tú mismo, pero sobre todo para que te cuente experiencias, cosas nuevas que poder aplicar en tu negocio o que ya les estabas aplicando pero que te da pues, otro giro de visión sobre ese tema. Este programa que habéis organizado desde AGE pensamos que es un gran programa que aporta muchísimo valor tanto a los socios pero sobre todo a la sociedad, porque lo que estáis haciendo realmente es cuidar el talento de la gente joven, el talento de la gente joven aragonesa que quiere emprender, que quiere hacer cosas nuevas. Hoy en día es muy complicado emprender, hay que ser muy valiente, hay que ser muy emprendedor, hay que tener mucha ilusión. Nos ha servido de mucho y lo vemos de una forma muy positiva porque nos ha ayudado a perder el miedo en muchos aspectos que le teníamos a lanzar el proyecto de escalada y también a superar barreras que veíamos inicialmente. Creo que la experiencia súper positiva, me he encontrado un equipo de trabajo en Ideorame, sobre todo a Miguel Ángel, con una gran iniciativa, con un gran impulso. Solo hacía falta tratar de acelerarles comercialmente. Yo creo que el talento, el conocimiento, la plataforma la tienen ya desarrollada, es ya una realidad, cosa que a mí también me dio mucha tranquilidad en esa primera reunión que mantuve con ellos, y ahora solo hace falta crecer. Es que te abre un poco la mente y también pues, te ayuda en muchas ocasiones también a afrontar el día a día, cosas que igual no pensabas, pues bueno, pues también te ayuda también un poquito a actualizarte en determinados aspectos que igual no tenías controlado. Poder tener la aportación de una empresa grande y de gente con experiencia en otras facetas me podría beneficiar muchísimo, ¿no? En ese sentido, y poder contar lo que tengo dentro y poner esa idea en práctica real. Estamos en un mundo en el que las 10 empresas más grandes del mundo no están entre las primeras 10 hace 20 años y las 10 primeras hace 20 años no están ahora entre las primeras 10. Eso quiere decir que es un mundo que cambia, además cambia cada vez más rápido. Los únicos que tienen fresco y directo lo que está produciendo esos cambios es la gente que está arrancando empresas ahora, y la mejor forma de conocer lo que traen entre manos es este mentorizaje de colaboración con ellos. Sacas muchísimas ideas nuevas, sacas muchísima sangre fresca, digamos así, sacas mucha energía. Y yo los animaría sencillamente probando. Es que es probar y tampoco es tanto compromiso, es sencillamente venir y bueno, compartir, no tiene más. Porque es una experiencia maravillosa para los que nos gusta la empresa y los que nos gusta que nuestra empresa crezca y absorber conocimientos de todas las fuentes que podamos. Segundo, porque sé que es un éxito. Antes de empezar ya sabes que todo va a ir bien y que te va a enseñar un montón. Y tercero, porque me encanta estar en esa pequeña o gran alianza que es los jóvenes empresarios y este evento del mentorizaje, porque se hace como una gran alianza empresarial de todos los empresarios aragoneses, y ahí evidentemente quienes queremos vivir en esto tenemos que estar. Yo creo que mentorizaje es una buena iniciativa de AGE que nos puede ayudar a mucha gente.